nosotros desearíamos que este tipo de situaciones no sucedieran y que las diferencias o las negociaciones entre los trabajadores y los diferentes interlocutores se solucionaran por la vía, una vía consensuada que no requiera este tipo de movilizaciones, porque evidentemente no solamente dañan el prestigio de San Antonio, sino que también hay un deterioro en el ingreso de los trabajadores que están en esta movilización, lo cual es lamentable. Lo que necesita San Antonio es trabajo, de que las personas puedan desarrollar sus funciones en forma normal. Y nosotros solamente deseamos que esto se solucione pronto, porque yo creo que no le hace bien a nuestro puerto, especialmente considerando que muchas de estas cargas que se deberían haber transferido por este puerto se están transfiriendo hoy día en Valparaíso, y son los trabajadores de Valparaíso que se están viendo beneficiados con esto. Entonces, en lo cual, claro, también son trabajadores, pero no hay que olvidar que nosotros competimos con Valparaíso. Por lo tanto, en la medida de que clientes de este puerto tengan que derivar sus naves hacia Valparaíso, evidentemente que el mensaje es muy malo. Ahora, nosotros deseamos que se retome el diálogo y que este problema se solucione al más breve plazo, en un punto que sea de común interés para ambas partes, tanto para los trabajadores como para el Estado que está negociando a través de la empresa portuaria. ¿Usted esperaría una participación más activa de la autoridad provincial, el gobernador provincial, en este tipo de reuniones o diálogos que parece que no existen hasta el momento? Bueno, la verdad nosotros no estamos interiorizados en los detalles de las negociaciones, quiénes están participando o no están participando, pero sí sabemos de que el gobierno está muy preocupado, y yo entiendo de que todas las autoridades están participando en las diferentes esferas que les corresponden. ¿Se puede cuantificar esto en pérdidas? No, es difícil para nosotros porque el Espigón es un terminal que no operamos nosotros, por lo tanto es difícil hacer una estimación. Lo único que uno puede decir es saber cuántos buques se han ido al Paraíso, que ya son varios y hay una gran cantidad de turnos de trabajo que están perdidos y ya no se van a recuperar. Y en esta pasada ustedes han tenido, quizás, entre comillas, el beneficio de no tener a los trabajadores en paro, que era algo que también se podía haber dado. No es un beneficio, nosotros seguimos operando normalmente con nuestros clientes y con las naves que normalmente recalan en nuestro terminal. O sea, seguimos en una situación de trabajo normal, pero evidentemente no es una situación del todo deseable que el puerto esté viviendo este tipo de situaciones, porque genera una inestabilidad y un grado de preocupación importante, porque evidentemente siempre está el riesgo de que las movilizaciones se amplíen al puerto completo, lo cual ojalá que no suceda, pero nosotros entendemos que esos riesgos siempre existen. Mala forma de terminar el 2010, que ha sido trágico obviamente también para la ciudad. Bueno, así son las cosas, no siempre resultan como uno quisiera, pero yo soy un optimista y confío en que los trabajadores del Espigón y la empresa portuaria puedan llegar a un acuerdo razonable dentro de un plazo breve, y que evitemos que nuestro puerto siga perdiendo carga e imagen.